Bienvenidos a tu podcast Zona FA, donde tu salud es una prioridad. Y el día de hoy, desde Perú, nos acompaña el psicólogo Freddy Maldonado, quien también es jefe de capacitación del laboratorio Megalabs, el laboratorio que hoy patrocina este episodio. Gracias por estar aquí, Freddy. De verdad que es una plática muy amena la que vamos a tener hoy y un tema que yo creo que es importante en el país y creo que más después de la pandemia, pues el crecimiento de ansiedad, hablar de ansiedad a veces es un temor para muchos, pero qué bueno que tengamos estos canales para poder despejar de estos temas. Gracias por aceptar la invitación y para poder iniciar, me encantaría que pudiéramos definir qué es ansiedad. Claro que sí. Hola Indira, un placer a todos los televidentes de Farmacias del Ahorro. La verdad que es un gusto, un placer, un honor estar con ustedes el día de hoy. Y en verdad queremos tocar un tópico que no está alejado del quehacer cotidiano, del día a día, del hoy, del aquí y el ahora. La ansiedad. Para muchos denominado estrés, para otros angustia, que incluso puede ir un poquito más allá. Temores, fobias, miedos, incluso hasta factores por pánico. Por eso la ansiedad hoy sí sería importante tratarla. Hay toda una serie de tratamientos, pero sobre todo depende de cada persona, depende de cada individuo. ¿Cómo se desarrolla la ansiedad? Es prácticamente una persona que dice, que es lo que estábamos hablando detrás de cámaras, una persona que tiene miedo por lo que pasó o una persona que tiene mucho miedo por su futuro. La verdad, Indira, es un estado emocional, pero a la vez es una señal de alarma, de alerta que el organismo propone. Puede ser para enfrentar algo, una situación, por ejemplo, o para salir corriendo, para huir. Como fuere, siendo un estado de alarma, te avisa, ¿de acuerdo? Te avisa de lo que puede suceder más adelante si tú no pones barbas en remojo, no logras cosas a tiempo para evitar otras enfermedades u otras comorbilidades. Por ejemplo, mira, ¿quién no ha tenido ansiedad hoy en día? Público oyente, público televidente. Sería mentiroso de parte de todos nosotros no reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos tenido ansiedad, hemos tenido estrés. Por ejemplo, problemas económicos, ¿quién no los tiene? ¿De acuerdo? Problemas familiares, problemas conyugales, problemas sociales, laborales, despido laboral, por ejemplo, problemas de padres con hijos o viceversa, de hijos a padres. Todos, sin excepción, algunos más, algunos menos, hemos tenido estos tipos de ansiedad. Ahora bien, ¿qué es lo importante, Indira? Mientras esa ansiedad la persona la pueda controlar, no tendría que haber ninguna clase de problema, ningún inconveniente. El problema está cuando va más allá del tiempo. Por eso la ansiedad, a pesar que es una señal de alarma, de alerta, que es un estado emocional y afectivo, tiene que ver con los tiempos. Por ejemplo, una ansiedad aguda convencionalmente no debe exceder los 6 meses. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses se convierte automáticamente en una ansiedad netamente crónica. O sea que si una persona dice, bueno, antes de, me encantaría porque estamos hablando de ansiedad, pero la gente a veces no tiene claridad cómo sé yo o identificar qué es ansiedad. ¿Hay algunos síntomas que se están presentando? Sí, claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, los síntomas famosos llamados síntomas psicosomáticos. Vienen a psico, psique, mente o tratado en la mente, soma, cuerpo, órgano. Por eso, la sintomatología psicosomática te dice que problemas emocionales lamentablemente van a trascender en el cuerpo, en el organismo. Por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea vascular, por ejemplo, el famoso síndrome del intestino irritable, la úlcera, miren el nombre, úlcera de estrés, o sea, una úlcera gástrica en el estómago, las famosas colitis nerviosas, problemas cardiovasculares, angina de pecho, angustia precordial, algún tipo de dermatitis, por ejemplo, prurito, picor, rubor y así por el estilo. Entonces, serían signos o detalles que te dan a entender que probablemente la persona esté vivenciando algún tipo de ansiedad. Yo te decía, en cuanto a la ansiedad aguda,
que usualmente el rango o tiempo límite son 6 meses consecutivos. Sin embargo, pasar a una ansiedad crónica ya sería muy álgido, muy grave, muy agudo. ¿Por qué? Porque estamos a la vuelta de la esquina de tener también una enfermedad que prácticamente, si no se trata a tiempo, podemos perder contacto con nuestro consciente o contacto con la realidad, que sería el TAG. Y TAG no me refiero a la línea aérea, trastorno de ansiedad generalizada, donde lamentablemente esa sintomatología psicosomática, esas palpitaciones, esa angustia de salir corriendo de la casa, salir corriendo de la oficina, se agravan más con el tiempo. Para eso hoy tenemos muchos tratamientos, hay posibilidad de mejora, pero yo siempre le digo a mis amigos, a familiares, por ejemplo, a personas que nos conocemos tiempo, que la ansiedad no tiene que ser detonante para otras enfermedades si uno prácticamente pone de su parte. Es eso. Usualmente, si hay cosas que no se pueden solucionar, yo no me puedo enfrascar en una solución. Pero si hay posibilidad, bueno, me dedico a eso. Hay personas, Indira, que se angustian de la nada. Tienen ansiedad de la nada. Vea, por ejemplo, ¿quién no dice que de repente, próximamente, una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, porque estamos a un pasito de eso, pueda suceder, ¿no es cierto?, acabe con todo el mundo, un hecatombe mundial? Hay muchos que se preocupan seriamente por eso, y en sus casas en Norteamérica y Europa han hecho búnkers. Y ahí se han abastecido de bidones de agua, de enlatados, porque piensan que en cualquier momento puede pasar. O sea que aquí juega un ¿Estás papel. pensando en eso, Indira? No. Yo tampoco. Pero sin embargo, hay personas que sí creen así fervientemente que eso va a pasar, va a suceder. Tenemos otras cosas por qué preocuparnos, la verdad. Sí. O sea, no enfrascarnos en eso cuando a lo mejor no va a suceder. Y la verdad que es importante que mencionemos esto, porque a nivel emocional, posiblemente para una persona es lo último que voy a tener, porque digo, ay, esto ya mañana voy y hablo con una amiga y ya me recupero. Pero al final, como usted lo dice, viene a afectar a nuestro cuerpo, queramos o no queramos. Y lo mejor es poder prevenirlo para no llegar. ¿Qué enfermedades graves puede tocar una persona? Y creo que aquí podemos hacer conciencia de la gravedad. Porque las personas dicen hoy en día, ay, tengo ansiedad, pero ya se me va a pasar. No, seamos conscientes. Y en este caso, a mí me pasó, yo tenía 18 años, de que ya estaba como en los últimos de la universidad, hace tiempo. Y recuerdo de que yo sí estaba como ansiedad por los exámenes, que tengo que presentar esto, que tengo que hacer lo otro. Y recuerdo que de la nada yo me empecé a como sentir mareada y me desmayé. Del desmayo convulsioné porque me golpeé la cabeza. Entonces, obviamente, lo más fuerte fue como la convulsión, porque mi mami fue como convulsionó, que no sé qué. Me hicieron todos los análisis, que el electrocardiograma, que el cuerpo, todos los exámenes. Nada salía. Entonces, hasta que ya fuimos a un especialista, no de ella es ansiedad. No, y en verdad has dado justo en el clavo, porque hay muchos pacientes que van al especialista, van al cardiólogo, por ejemplo, van al gastro, por ejemplo, al internista, neurólogo, hasta el pediatra, hasta el otorrino-neumólogo, pensando que es una enfermedad netamente orgánica o somática. A lo mejor me está fallando la vía respiratoria o un mal funcionamiento estomacal o intestinal, y resulta que el eje del problema es la parte neuronal, la parte del sistema nervioso central que no está actuando de manera importante. Por eso, la reacción de las personas, de los individuos, va a depender siempre del estímulo que esté delante tuyo. Por ejemplo, lo que tú decías, mucha carga estudiantil, mucha carga laboral, por ejemplo, llega un momento que entras en surmenage, es decir, no atas ni desatas, pero mañana tienes una presentación o pasado mañana no sabes qué hacer,
y eso automáticamente te genera ansiedad. Mientras la puedas controlar, no hay ningún problema. Pero si sigue avanzando en el tiempo, eso ya no es dable. Hoy en día, como te manifestaba en un principio, va a depender mucho de la capacidad, de la salud mental de la persona para poder salir adelante y romper muchas veces ese círculo vicioso. Estoy ansioso, ¿de acuerdo? Saco adelante un trabajo, pero sigo con la ansiedad porque ese trabajo continúa, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado también la ansiedad es útil, porque hay personas que trabajan bajo estrés, bajo ansiedad, y lo hacen honestamente muy, pero muy bien. Personas que de repente tienen un compromiso laboral o personas que quieren sacar adelante un trabajo, se los han dejado hace 3 meses, 4 meses, y faltando una semana, ¡uy! Me acordé. Y créeme que en esa semana sacan adelante un trabajo. O sea, es malo dependiendo de las circunstancias, pero también es muy útil en personas que suelen trabajar o suelen vivir bajo el estrés. Y en eso pues hay un sinnúmero de trabajos, un sinnúmero de labores. Y qué importante que lo digan, porque sí me suele pasar de que a veces digo, no, tengo que sacar esto ya, y empiezo a trabajar todo rápido. Pero hablando de ansiedad, es un término que tal vez a muchos temen aceptar, que digo, sí, yo lo tengo. ¿Qué alertas debemos de tener siempre cuidado con nosotros mismos para entender, no, ya a este punto ya no puedo, necesito ir ya al psicólogo o al psiquiatra? Como no preocuparse en demasía, por ejemplo, preocuparse de la nada. Yo siempre digo, Indira, por traer ansiedades del pasado, por ejemplo, problemas en la casa, problemas con los padres, incluso hasta problemas en el rendimiento escolar, o por el otro polo, pensar lo que puede suceder en el futuro. Creo que nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar mañana, o pasado mañana, o el próximo año, o a pocos días de repente, por pensar en el pasado, problemas, traumas, ¿de acuerdo? O por pensar lo que puede pasar en el futuro, algo malo de repente. Se están perdiendo de un presente increíble. Por eso, muchos síntomas te dicen que prácticamente estás viviendo con una ansiedad en el día a día. Esos problemas cardiovasculares, esa angustia, esas palpitaciones, esa inquietud, intranquilidad, esos problemas gástricos sobre todo, esas gastritis, flatulencias, aerofagias, te están diciendo prácticamente que estás marcando un cuadro de ansiedad, de angustia. Acá lo importante no es pasar a factores por pánico, porque ahí sí la cosa cambia. O imagínate, temores infundados. Eso genera mucha sintomatología ansiosa. O sea que prácticamente una persona que vea todos estos síntomas dice, no, tengo que acudir, y en este caso tal vez usted nos pueda aclarar también, es ideal irme primero al psicólogo o al psiquiatra de un solo. Primero está la familia. La familia, las amistades, que son las primeras personas que se percatan que hay un cambio, ¿de acuerdo?, en el comportamiento de la persona. Fíjate, Indira, esto es así. Psique, mente, salen varias aristas. La parte emocional, la parte afectiva, la parte cognitiva, inteligencia, memoria, concentración, pensamiento, razonamiento lógico, razonamiento matemático, cálculo, ideas, ojo humano, lectoescritura, y finalmente la parte conductual o comportamental. Si eso está bien, la psique de la persona, el estado de salud mental es óptimo, a favor de la persona. Pero si esos 4 o 5 aristas hay 1 o 2 que no está bien por X motivo de la vida, ahí comienza la historia o la gran historia de la ansiedad. Primero, las personas que son los principales elementos que están al costado de esta persona. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Desde cuándo? Una pelea entre 2 puede ser menos atroz. Y si a pesar de eso no se puede hacer nada, bueno,
tenemos profesionales de la salud, un psicólogo, por ejemplo, que a lo mejor con trabajo de dinámica grupal, dinámica familiar o terapia conyugal, ¿por qué no? O incluso hasta ludoterapia, terapia del juego, podemos sacarnos adelante. Aquí lo importante, Indira, es que la persona, en la medida de las posibilidades, duerma sus 6 a 8 horas. Lo mínimo que se requiere, 6, que créeme que eso ha cambiado bastante. Yo conozco personas que duermen 4 horas, 4 horas y media. Dime tú, ¿cuál va a ser su rendimiento laboral, su rendimiento académico? Y este es obviamente de lunes a viernes, que salen de su casa 4 de la mañana para evitar el tráfico, tienen que llegar 7:30, llegan con antelación. He conocido muchas personas que dejan su carro en el estacionamiento y están durmiendo. O se van a hora del almuerzo y se duermen. Correcto. Sí. O personas que de repente pueden salir un momento, comen en la calle, buscan un parquecito, árbol bajo sombra, abren la puerta o aire y están durmiendo un ratito. Y ahora, hablando ya, del sueño, hay muchas personas que sí les cuesta como tener este sueño durante las 8 horas. Puede ser que sea una madre que tenga que levantarse a las 4 de la mañana porque tiene que despachar a sus hijos, acostarse tarde porque tiene que dejar la comida hecha. ¿Qué es lo recomendable aquí para una persona que sí sabe que su tiempo es bien limitado? ¿Y por qué hacer conciencia de que el sueño de verdad es importante? Porque si, como se lo dice una persona, me levanto, no he dormido nada, al siguiente día voy a estar irritado y desde que me levanto voy a tener un montón de acciones que van a generar mi conducta de manera negativa. Y mira, no solamente eso, llegas a la oficina o al colegio o a la universidad, en donde estés, te sientes cansada, te sientes astérica, fatigada, no quieres hacer nada. Hay sueño matinal, hay dolores de cabeza matinales. Ahí la persona comienza a desarrollar la ley del mínimo esfuerzo, la mínima expresión con mínimo trabajo. Lógico, porque ha dormido poco. Ahora lo que se requiere, por ejemplo, es que por lo menos un poco de ergonomía en el trabajo, que es otro tema que te lo propongo, ¿de acuerdo? Para una próxima oportunidad. Hay que hacer unas pausas en el trabajo, por lo menos entre horas y horas. Se me ocurre, de 8 de la mañana que comienzo, a las 10, listo, al trabajo. De ahí darme unos 15 minutos de estiramiento, caminar, o de repente juntarme con mis colegas o en la oficina, los que están cerca a mí, para hacer juegos de 10 o 15 minutos. Algo lúdico, por ejemplo. No sé, una charada de repente, ¿por qué no? Algo que distienda el momento y después vuelves al trabajo. O de repente me detengo unos 10 a 15 minutos y comienzo a mover los pies como amanecía el reloj. Para un lado, después para el otro. Incluso hasta los ojos. Para arriba, para abajo, al costado. De esta manera vas disipando alguna falta de sueño en la noche para que eso obviamente no repercute en tu trabajo o en el estudio. Por eso es importante un poco de ergonomía, darse sus pautas. Y lo otro que es importante también, ejercicio. No tienen que matricularse en un gym, ¿de acuerdo? Si obviamente la economía es álgida, lo pueden hacer en la casa, subir y bajar escaleras. Pausa, un paso de 5 minutos para poder oxigenarnos, ¿de acuerdo? Ventilarnos y seguir. O un banco, subes y bajas, subes y bajas. Recuerda, una rutina de 10 minutos con su descanso. Fortaleces masa muscular, haces cardio, inclusive haces oxigenación. Entonces, una pausa, o por lo menos trabajo de 20 a 30 minutos ejercitándome, es importante. Ahora bien, hábitos higiénicos dietéticos. O sea, no comer opíparamente, o sea, abundantemente antes de acostar. Mira, es un ejemplo muy malo, ya no lo hago. Antes yo comía con el emperador romano Nerón. Sí, yo echaba acá con mi bandeja, el televisor ahí comiendo de costado.
Eso, bandeja para allá y a dormir. No, jamás, nunca. Por lo menos el último golpe de comida tendría que ser 2 horas antes que Dormir. eso, que te acuestes. O sea que hablando, perdón, de la actividad física que usted lo mencionó, sí o sí es importante que lo hagamos todos los días. Sí, porque eso te va a llegar poco a poco a restaurar tu propio sueño fisiológico, o sea, sueño natural. A la hora que tú duermas, 6 a 8 horas. ¿Y esto por qué indica? Porque hay personas que por culpa de la ansiedad, sea aguda o sea crónica, ojalá Dios nos libre que no sea el TAG, tienen estos problemas para conciliar el sueño. Sea de arranque, o sea, el sueño inicial, o por el contrario, tener varios despertares durante la noche. ¿Y esto por qué? Porque el sueño se divide en dos. El sueño no REM y el sueño REM. Mira, son siglas en inglés. Rapid Eye Movement. O sea, que en el sueño no REM, que es, supongamos, a las 10 de la noche que estás cabeceando, ¿no es cierto? Por ahí los estímulos se van apagando, ya no escucho al locutor del noticiero, se va apagando la voz, de repente el goteo del grifo que lo sientes, ¡pum!, se va apagando, significa que estás entrando a la primera etapa de ese sueño no REM, ¿de acuerdo? Lo primigenio del sueño. Ahí todavía no hay movimientos oculares rápidos. Pero ¿qué pasa pasada 2 horas o 3 horas? Aparece el sueño REM, donde sí hay movimientos oculares rápidos. Agarra a tu esposo, si lo tuvieras, o a la pareja, a quien quiera, o a tus hijos, o a tu mamá, a esas horas, medianoche, 1 de la mañana, levántale el ojo, así está. La órbita ocular está así, como una canica, para todos lados. Ese es el sueño profundo, que ni siquiera un temblor o terremoto te debería despertar. Entonces, imagínate tener el famoso insomnio, varios despertares durante la noche, justamente en el sueño REM, que deberías tener un sueño profundo, un sueño más estable. Por lo tanto, ese famoso insomnio se debe en muchos de los casos a problemas no resueltos en la vida cotidiana que finalmente se transcriben en ansiedad, en angustia. O sea, prácticamente irían de la mano en muchos de los casos. Y en este caso, ¿cómo se puede mantener el equilibrio en la persona que está con ansiedad y que vive con estrés y que vive con preocupaciones? Primero, lo que mencionaba, si, ojo, el problema está en que hay algo que no puedo resolverlo, el nombre lo dice, no se puede resolver, ¿de acuerdo? No tienen por qué agobiarse, angustiarse por eso. Si hay solución, busquémosla, pero si no, ahí se queda. Lo que no podamos controlar. No me voy a estresar, no me voy a amargar la vida por algo que no puedo resolver. Si hay facilidad de poder hacerlo, bienvenido. Porque si no, me voy a enfrascar en eso, voy a usar con eso y eso me genera ansiedad. Por eso te decía, es una señal de alarma de alerta. Con eso o salgo corriendo o al contrario, lo atiendo. ¿No es así? Entonces, no angustiarse muchas veces de la nada. En segundo lugar, tratar de que la armonía en el hogar, muchas veces uno pretende el 100% inglés, porque los hijos también tienen problemas en el colegio, tienen problemas de rendimiento escolar, por ejemplo. No faltan problemas conyugales, porque siempre los hay, pero que eso no decremente el buen andar de la familia. Ejercicio. No tienen que batir el récord mundial de los 100 metros planos por debajo de los 9 segundos. No, simplemente caminar, trotar o hacer ejercicios en el hogar, en la casa. Y lo último que sería importante, también algo de ergonomía en el trabajo. Eso con el tiempo te puede llevar a dormir bien, ¿de acuerdo? Y uno se da cuenta rápido, se da cuenta cuando los problemas los voy dejando, ya no me enfrasco tanto en algo que no puedo hacerlo, entonces me dedico más a mí.
Entonces, si yo controlo la ansiedad, Indira, de hecho, por lógica deductiva, puedo controlar también mis horas de sueño fisiológico. O sea que podemos decir que una persona que diga, no, yo no tengo ningún problema ahorita, no siento que tengo una preocupación, aún así una persona que está viviendo de esa forma puede tener ansiedad aunque no lo sepa. Por supuesto que sí, porque eso puede pasar en cualquier momento. Imagínate, de repente, un familiar enfermo. Hoy sucedió, miren, como anécdota, hay personas, por ejemplo, que no son religiosas, que no son creyentes, por ejemplo, de ninguna religión, y de repente comienza a moverse la tierra, miren el ejemplo, ¡pum! Comienza y no para, y de repente, ¡pum!, la ves arrodillada ahí. Señora, apaga tu ira, ya va a pasar que estos señores pierden contacto con la realidad por ese estado de ansiedad, de angustia, micromilésimas de segundos. La casa se está cayendo, las vigas se están cayendo. Hay que entrar, sacarla porque está petrificada. ¡Pum! Afuera. Pasó el temblor. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Te he sacado prácticamente del cabello para que salgas de la casa. Mira, la casa se ha caído y tú estabas arrollando pensando. No me acuerdo. ¿En qué momento? La verdad, honestamente, no me acuerdo. Para que veas qué estado de angustia, o sea, te pueden paralizar, te pueden petrificar, ¿de acuerdo? Y la persona, mira, no se acuerda, para que veas que a veces puedes perder contacto con la realidad por micromilésimas de segundos. Cualquiera lo puede evidenciar, pero te decía, dependiendo del estímulo que esté delante tuyo. Muerte de una amistad de un familiar muy querido, a lo mejor pérdida laboral. Usualmente problemas económicos son los que llevan a mucha angustia, mucho estrés, mucha ansiedad, o a lo mejor algo, de acuerdo con la naturaleza, como un fenómeno, de acuerdo, como un temblor, como un terremoto. Y hay muchos más ejemplos. Y pasando ahora a las personas que tienen estos ataques de ansiedad, y lo digo en mi caso también en lo personal, porque cuando yo tengo como estos ataques de ansiedad, yo ya sé porque me falta la respiración, entonces yo ya empiezo, yo ya detecto como no, esto es ansiedad, entonces lo que yo hago, me levanto de la cama, me voy a la cocina, agarro un vaso de agua y empiezo con mis ejercicios como de respiración y ya digo, no voy a jugar con la mente, voy a empezar a ver otras cosas y empiezo con esas herramientas porque yo digo, yo no quiero que me dé ansiedad. Correcto. ¿Hay algunos tips que podamos darle? Sí, lo primero, siempre pensar en positivo, no adelantarnos a algo que probablemente no suceda. Está bien adelantarse a algunos hechos, por ejemplo, pero no a hechos que uno supone que van a pasar o van a suceder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora tanta noticia mala en todo el mundo, en los noticieros día a día, lo que pasa y lo que sucede, hay gente que no quiere salir de su casa. Mira lo que pasó en la pandemia, el COVID-19. Alto nivel de ansiedad, ¿por qué? ¿Y ahora qué va a pasar aquí en adelante? ¿No es cierto? No tengo que adelantarme a cosas que no van a suceder. Prepararme mentalmente, prepararme en la psique como ánimo que las cosas, ¿de acuerdo?, van a salir bien. Yo, por ejemplo, si les sirve, cuando agarro el carro, salgo de mi casa, pongo la música que me gusta a mí. Siempre, toda la vida, desde que salgo de la casa hasta que llego a la oficina. ¿Y por qué? Porque saliendo de la casa tengo un tráfico terrible. Entonces, primera hora de la mañana, antes de llegar a mi trabajo, voy a hacer rabietas, voy a amargarme, molestarme, de repente pelearme de vidrio a vidrio con el otro chofer que está en el otro carro o en el de él, me voy a hacer la vida, pero mal desde el comienzo, ¿no es cierto? Me voy a amargar desde el arranque del saque. No, pon la música que a mí me gusta y voy cantando. Somos responsables. Voy cantando como tal, ¿de acuerdo? Y hacía en voz en alto. Ese es uno. Eso te permite entrar a lo que hagas con una mejor disposición de ánimo. Creo que esa es parte de la clave para reducir los síntomas de ansiedad. Una mejor predisposición a la vida, un mejor estado de ánimo, pensar que las cosas van a salir bien, pensar que las cosas se dan por algo y que para todo hay solución hoy en día.
Ese es el paciente ansiógeno, piensa que no hay solución y la hay, siempre y cuando quiera poner de su parte. O sea, consejos, somos responsables de nuestras acciones días con día. Correcto. Yo decido si me quiero poner enojada con el de la par o no. Así es, exactamente. Todo depende de cada uno. Ahora, Freddy, pasando a los fármacos. ¿Qué papel juegan con la ansiedad? Y yo sé que en este momento tenemos dos que son esenciales. Uno que es controlado, que este sí es importante que vaya de la mano con el doctor, y otro que es a base natural, que lo puede utilizar cualquier persona. Correcto. Uno de ellos, por ejemplo, es Sediestrés. El nombre científico Flos-Passion incarnatus, más conocido como la Passiflora incarnata. Algo importante con los fitofármacos fitoterapéuticos como Sediestrés. Son productos extraídos netamente de la naturaleza, del reino vegetal. Es decir, no evidencian secundarismos, son muy seguros, son muy tolerados, son muy inocuos e incluso lo pueden consumir pacientes jóvenes que también demuestran altos niveles de ansiedad. Imagínate algún chico de quinto de secundaria que no ha pasado por orientación vocacional, sale del colegio y no sabe qué hacer. Entonces eso genera mucha ansiedad, muchos problemas en la casa. Ahora bien, ¿por qué un producto natural fitofármaco? Porque usualmente las familias que actúan para trabajar la ansiedad, el estrés, son las llamadas benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son productos buenos, interesantes e importantes, pero lamentablemente tienen muchos efectos secundarios. Uno de ellos, por ejemplo, es la famosa amnesia anterógrada. Como esa película fue ayer y no me acuerdo. La verdad, no te acuerdas lo que ha pasado un día antes. Consumiste la benzodiazepina, ¿qué pasó? Pero ayer en la noche no me acuerdo. Amnesia anterógrada. Cansancio, fatiga matinal. Parece que en la noche me han apaleado todo el cuerpo y así estoy en la mañana. Sueño diurno, sueño matinal. Y obviamente eso te lleva a bulia, ¿de acuerdo? Te lleva, por ejemplo, a dejadez. Y eso es corto, porque inmediatamente también te lleva a todos estos problemas de nerviosismo, inquietud, irritabilidad. Te cambia el ánimo de manera inmediata. Bueno, estos secundarismos son los que se evidencian cuando una persona consume una benzodiazepina. Hay mucho estudio hoy día en Europa, por ejemplo, que menciona que personas adultos mayores que tienen probablemente una enfermedad neurodegenerativa, por esa capacidad de sedación y somnolencia, han tenido accidentes y esto ha sido causa de muerte. Esto no sucede con Sediestrés, un fármaco extraído del reino vegetal, el laboratorio más grande del mundo, justamente a disposición de los pacientes. Lo importante con Sediestrés, para la ansiedad lo pueden consumir usualmente una cada 12 horas. Es lo convencional. ¿Por cuánto tiempo? Usualmente va a depender si es para lo que es puntualmente. La ansiedad puede ser a corto, mediano e incluso a largo plazo, dependiendo una ansiedad aguda o una ansiedad crónica. Si es una ansiedad aguda, usualmente puedo manejarlo en un rango de 2 a 3 meses consecutivos para ver logro terapéutico. Las benzodiazepinas tienen que ser a corto plazo. Sin embargo, está bien demostrado que mucha persona, como ve y dice, wow, qué rico, un producto que me da la ansiedad y encima me lleva al sueño reparador. No, el sueño reparador es el efecto secundario de estos productos. Con Sediestrés eso no va a suceder. Eso es en cuanto a ansiedad. Ahora bien, para inducir, llevarlo al sueño a una persona muy ansiosa, 1 o 2 comprimidos juntos para llevarte a esa primera etapa del sueño no REM. Eso es en cuanto a Sediestrés. Cada tableta contiene 200 miligramos de Flos-Passion incarnatus, Passiflora incarnata.
Ahora bien, si está declarado el insomnio, ahí tenemos una alternativa también muy importante, hoy muy moderna, que es neogaival, esopiclona, para devolverle a la persona esa arquitectura del sueño, esas 6 a 8 horas de sueño fisiológico. Dependiendo obviamente también del tipo de insomnio. Hay personas que viajan, por ejemplo, el famoso jet lag, viajan de Honduras de repente al continente asiático, son horas de viaje y cuesta retomar la arquitectura del sueño y eso le produce insomnio. O de repente alguna enfermedad crónica, de repente un proceso oncológico, de repente una enfermedad autoinmune o a lo mejor un problema ya nervioso central, como una neurosis, psicosis o esquizofrenia, obviamente se tiene que manejar a largo plazo. Ahí tienes otra alternativa importante que regula esa propia arquitectura del sueño que le hemos perdido. Y por eso dormimos 4 horas y media y así por el estilo. O sea, que se distrae. Yo puedo llegar, si yo tengo como un ataque de ansiedad, yo puedo decir, bueno, voy a farmacias del ahorro, conseguir estrés porque es libre y yo puedo tomármela una cada 12 horas durante el tiempo que yo considere que es oportuno en mi ansiedad. Correcto, así es. Es un producto sumamente manejable, no hay que tener temor a utilizarlo. Y a los efectos secundarios. Correcto, ha demostrado prácticamente nulos efectos secundarios, casi ninguna interacción medicamentosa, no hay problemas gástricos, renales, hepáticos, entonces es muy seguro, tanto a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Sin embargo, a pesar que es para tratar la ansiedad, tanto aguda como crónica, te puede llevar a conciliar el sueño de arranque con 1 o 2 tabletas juntas antes de acostarse. Lo recomendable por lo menos unos 30 minutos antes de acostarse. Ok, perfecto. Y ya neogaival, sí es importante hacerle ver que es con receta médica. Correcto. Porque es un medicamento controlado para una persona que ya la ansiedad está a un nivel más crónico. Ya pasó, ya rebosó la sintomatología de ansiedad y por ende tiene problemas de insomnio. Entonces, para el insomnio tenemos esta gran alternativa que es neogaival, llamados inductores del sueño o hipnóticos tipo Z, muy modernos, la verdad, que rápidamente, en corto plazo, son capaces de regular tu sueño natural entre 6 a 8 horas, que es lo que venimos conversando. ¿Y tiene efectos secundarios? Como todo producto, sí, pero por lo menos un 5% de personas que han consumido neogaival usualmente no ha sido motivo para discontinuar un tratamiento. Mira, me has hecho acordar con esta pregunta, Indira. Por ejemplo, las benzodiazepinas usualmente pueden tener efecto de rebote. Llegan a un tiempo que ya no hay más logro terapéutico. Entonces, el paciente comienza de cero otra vez con los síntomas de ansiedad. Muchos pacientes han demostrado, por ejemplo, lo que es algo así como los alcohólicos crónicos o los drogadictos, que le quitas el alcohol o la droga, lo que es el famoso síndrome de intolerancia o tolerancia a la molécula. Eso pasa justamente también con las benzodiazepinas. Cuando las cortas hoy, el paciente muy irritable, puede desmayarse, dolores de cabeza intensos, puede convulsionar porque tanto tiempo hay una dependencia. De uso, correcto, tanto tiempo de uso que está en toda la sangre. Esto no sucede ni con sediestrés ni con Qué importante que lo diga. Qué importante. Y todos estos productos los pueden encontrar en todas las sucursales de Farmacia del Ahorro a nivel nacional. Freddy, qué buena plática, de verdad que yo sé que para ansiedad se desglosan un montón de temas que me encantaría poder abarcarlos aquí, pero el tiempo apremia. Me encantaría que para poder cerrar, toda la audiencia de FA pudiera dejar un mensaje importante y que es vital en temas de la ansiedad. Gracias, Indira, por invitarnos a tu casa, nuestra casa, Farmacias del Ahorro. Y la verdad, como consejo, es que la ansiedad o la angustia no tiene que ser el detonante para que uno paralice su vida. No, al contrario, hay que saber vivir con ansiedad, cómo manejarla, cómo tratarla
que no hagan mella enfermedad en nosotros y sobre todo en nuestra vida cotidiana, sea laboral, familiar y así. De esta manera, creo que mejorando calidad de vida, evitando estos problemas ansiógenos y teniendo alternativas hoy en día para estas personas, creo que la vida va a ser mucho mejor. Gracias de verdad por toda esta información desde Perú para Honduras. Y a ustedes, gracias por acompañarnos durante todo este capítulo. Les invito a que puedan compartir esta información con alguien que usted conoce que también está con la ansiedad o usted mismo que pueda compartirlo. Les invito a que puedan ver el siguiente capítulo y que puedan ser parte de Zona FA.